Los panistas en la lona, sobre todo el dirigente de Acción Nacional, Jorge Romero. Y es que se sinceró hace 2 días con Azucena Oresti, revelando pues que, pues sí, la oposición cada vez está peor. Lo decía también el otro día, ¿cómo se llama esta señora? Reina. Decía, es que la oposición está extinta, desaparecida. Y el propio Jorge Romero, en entrevista con Azucena Oresti, confesó que sí, sí es cierto. La oposición es un niño de brazos, dice, y Morena es un gigante de 2 metros con un bat. Así está la competencia, así está la pelea entre la oposición y el gobierno actual. Es una realidad. Y eso lo reconoce Jorge Romero, además reconocer que, pues muy complicado van a poder hacer algo. Y ahí es donde saca el tema que se viraliza, donde dice, la única forma en la que la oposición puede hacer algo es recurrir a la violencia. La presidenta le respondió a lo dicho por Jorge Romero y hoy se vuelve a victimizar el líder del PAN. Pero vamos a escuchar lo que le decía Jorge Romero a Azucena Oresti sobre cómo a la oposición solo le queda recurrir a los golpes. Que estamos siendo una oposición con una persona enfrente que mide 2 metros con un bat. O sea, lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Si es que alguien de la oposición la va a decidir, por eso. ¿Pero de qué habla? Que estamos siendo una oposición con una persona enfrente que mide 2 metros con un bat. O sea, lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Si es que... Déjeme hacerte una Pero sí reflexión. los agarraron como un poco, perdón la palabra, como un poco pasmados, ¿no? O sea, la oposición no podía hacer nada. Sabíamos de esto, Andrés Manuel López Obrador lo vino cantando todo su sexenio, hicieron la reforma, les pasaron por encima con la supermayoría, trataron de discutirlo, llegar a acuerdos, no sucedió. ¿No los agarraron así como todavía medio mareadones por el 2024? ¿Por Mira, la barrida del 2024? Y te juro que no quiero sonar así, no sé ni qué palabra. Dilo, juro, lo que sea. digo las cosas como son. Mira. Ajá. Nosotros en México ya estamos muy conscientes de que estamos siendo una oposición con una persona enfrente que mide 2 metros con un bat. O sea, lo que nos falta a la oposición... Ante esto vino la respuesta de parte de la presidenta, ¿no? Condenando este llamado de parte de Jorge Romero a la violencia, porque pues es la única forma, ¿no?, en la que pueden ellos aspirar a algo, reventando, golpeando, así como reventaron, recordemos, las puertas de la Cámara de Diputados, de senadores, con bombas Molotov, así como han financiado al grupo, por ejemplo, de la Cente Azul, donde intentaron también incendiar parte de las oficinas de gobernación. Así, eso es lo único a lo que puede recurrir la oposición. Pues muy mal, ¿no? Imagínense. Están muy frustrados. La oposición está muy frustrada. Cada vez les hacen menos caso el pueblo de México. Y con estas declaraciones, pues cada vez menos. Hay mucha frustración, porque no tienen proyecto. No tienen proyecto ni nada que ofrecer a la gente. Entonces, pues... espero que se retracte de lo que dijo, ¿verdad? Porque no creo que sea el camino de ninguna manera la violencia. Ahora, de parte nuestra, libertad en México, total libertad. Hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, no hay represión. Lo que hay es debate público, desde aquí, desde la tribuna, de las cámaras, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados. Pero pues sí, ellos están muy desorganizados, frustrados, probablemente deprimidos. Entonces, que se pongan a trabajar, a hacer un proyecto. Como decía, imagínense, llaman a no votar y luego votan sus gobernadores. O sea, muy organizados que digamos, pues no están, ¿verdad?
Entonces sí, mucha frustración. Y pues la violencia nunca es el camino, así que espero que recapacite. Ahora, nunca vamos a dejar de decir, pues, que es el jefe del cártel inmobiliario. La verdad. Porque ante esto vino ya la respuesta hoy otra vez de Jorge Romero, el cual asegura que pues no dijo lo que ya escuchamos todos que dijo, ¿no? Que hay que recurrir a la violencia de parte de la oposición. Vamos a escuchar a Jorge. Buen día, presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy me refiero a la respuesta que usted le diera a una pregunta de esas que ustedes mismos se mandan preguntar, por parte, por cierto, de una revista que en mi vida he leído, pero a la que siempre se le admiten preguntas de este tipo, donde el reportero le señala que yo en una entrevista dije que lo que nos queda es recurrir a la violencia. A ver, no es la primera vez, presidenta, que tratándose de la oposición o de mi persona, usted le diga lo que le diga a un reportero, lo da por válido, lo da por hecho, es la verdad absoluta. Lo mismo le puedo decir que yo maté a Kennedy y usted lo da por bueno. Pero claro, cuando le hacen preguntas fundadas sobre personajes del oficialismo, entonces es politiquería. Entonces hay que ser exhaustivos, responsables, tener pruebas, no hablar a la ligera. La misma vara, pues, para no variar. Es obvio que tal reportero tergiversa por completo lo que yo dije. Yo dije, y le adjunto las imágenes al final de este video, que la oposición ya ha hecho todo en este país y que lo único que no hemos hecho es generar violencia. E inmediatamente señalo que la violencia es, por supuesto, un hecho que condenamos y a la que jamás habremos de recurrir. Pero insisto, usted da por hecho lo que sea que le digan cuando se trata de la oposición. También dice usted que vamos muy mal, pues todo lo contrario a lo que sucedió en Durango y Veracruz. Y todos lo sabemos. Y por último, usted nómbreme como guste, presidenta. Está en su absoluta libertad como jefa de Estado referirse como guste a los dirigentes de oposición. En su manera de dirigirse a la oposición es como usted se define como jefa de Estado. Yo, por cierto, vengo de una entrevista en donde defiendo su postura, en donde la defiendo a usted ante la crisis que están viviendo nuestros paisanos en Estados Unidos. En fin, bonito día, yo siempre le mando bendiciones. Ahora resulta, ¿no? Ahora resulta que Jorge Romero y el PAN se ponen a defender la postura de la presidencia. Hagan usted el favor, ¿no? Y es que la realidad es que incluso ya veíamos el día de antier, creo, como el propio PAN ya está mandando señales de que no va a ir de la mano en la jornada electoral del 27 y probablemente en la del 30 con el PRI. Ya empezó a mandarle guiños a Movimiento Ciudadano, con lo cual, pues empezamos a ver la debacle total, ¿no? La debacle total de Acción Nacional y también del propio PRI. Yo quiero ver cuántos votos va a sacar el tricolor sin la ayuda del PAN. Vamos a ver cómo les pinta esto en el 27, pero lo que mucho dijimos, pues todo parece que será los últimos años de los partidos de oposición, y bueno, irán creciendo algunos otros, ¿no? Ahí está el Movimiento Ciudadano, que por ejemplo en Veracruz ya se volvió segunda fuerza, colapsando al PRIAN, y bueno, vamos a ver hasta dónde crecen. Al ratito vamos a hablar sobre MC y algunos de sus gobernantes.